la salud ha sido la prioridad del gobierno y las decisiones se han tomado siempre considerando la salud de las personas, su vida, las de sus seres queridos. Es un momento de tomar medidas difíciles, pero ya lo dijo muy bien el ministro Belolio, necesitamos el esfuerzo de todos. Quiero anunciar primero, el cordón sanitario que estaba dispuesto para hoy día a las 5 de la tarde se adelanta a la 1 de la tarde. Se cierran las fronteras del país. Lo explico. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes en nuestro país. Se puede solicitar en caso de situación extraordinaria, a través de comisaría virtual, un permiso para salir. Pero esta situación extraordinaria solo puede ser porque es fundamental para el país, porque hay una medida humanitaria de por medio, porque es esencial para la salud o porque la persona que sale no vuelve. Se prohíbe también por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes en nuestro país, con excepción de aquellos que no se encuentran en la lista que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como de transmisión comunitaria. Y siempre también puede existir una excepción, pero todos esos actos son fundados y, como ya dije, en estos motivos que señalé. También para todos aquellos camiones que ingresan por frontera terrestre, que son esenciales para el abastecimiento, se les exigirá con 72 horas de anticipación un PCR negativo y también se realizarán en cada una de las fronteras exámenes aleatorios para efectos de verificar que están en condiciones de manejar exámenes de antígeno. Y en caso de que no ocurra o no sea esa la situación, la empresa deberá hacerse responsable de que alguien pueda manejar el camión y la persona que ha dado positivo será llevada a una residencia sanitaria. Se limitan las actividades esenciales. Y lo primero es que quisiera señalar que se modifica el concepto de bien esencial de uso doméstico. ¿Qué es desde ahora un bien esencial de uso doméstico? Para aquellas comunas que se encuentran en fase 1 o fase 2 los fines de semana, se puede acceder a aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia. ¿Qué es eso? Alimento, medicamento, artículo de aseo e higiene personal. Y también aquellos esenciales para el teletrabajo, la educación a distancia, el funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble. No se puede acceder por delivery a otro tipo de bien distinto al que he señalado. Y por lo tanto, también se eliminan giros de manera temporal. Esta medida durará 15 días y será evaluada. ¿Qué tipo de giros? Por ejemplo, se elimina el giro de venta de por menor de prenda y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado, venta al por mayor de perfume, tocador, cosmético, entre otros. Además, los supermercados no podrán vender elementos que no sean o bienes que no sean esenciales, es decir, no pueden vender aquellos que, como ya definí, no sean alimento, medicamento, artículo de aseo e higiene personal, como también aquellos que sean indispensables para la conservación y funcionamiento del hogar. Y eso es una regla para todos. Además, los comercios. Los malls hoy día están cerrados en cuarentena, pero sí pueden abrir para el supermercado, la farmacia y el banco. Es decir, aquellos que son giros esenciales. También los supermercados están abiertos, pero todos ellos deberán solicitar el permiso de desplazamiento general a las personas para poder ingresar. Y además de solicitarlo, también aquellas que tienen PUC solo pueden ingresar cuando son mayoristas esencial, es decir, aquel almacenero que va a comprar al por mayor para luego vender, en su almacén va a poder ingresar con su permiso único colectivo. No existen otros permisos únicos colectivos que no sean esenciales, que sirvan para ir a comprar al supermercado
o ingresar a un mall. También se limita y redefine qué se entiende por un funcionario esencial. Y esto no es solamente para el sector privado, sino también para el sector público. Un funcionario esencial es aquel prestador de servicio o trabajador de una institución, como ya dije, pública o privada, que se desempeña en una actividad propia del giro, pero que realiza labores operativas, logísticas, productivas, de mantención de sistemas, seguridad, limpieza y sanitización. Es decir, queda expresamente fuera aquellas personas que realizan labores administrativas, contables, financieras, de asesoría y consultoría. No se puede solicitar permiso único colectivo para esas personas. Se incorpora también al permiso único colectivo y es una obligación de cada empresa o servicio que lo solicite declarar cuántos trabajadores tiene y a cuántos de ellos le está solicitando permiso único colectivo. También cuál es la labor que realizan, es decir, si esta labor es operativa, es logística, es productiva. Si es una labor administrativa, no está permitido sacar el permiso único colectivo. Se limitan también los permisos de desplazamiento individual. Eso significa que solo se puede utilizar en las comunas en cuarentena un permiso el fin de semana. Si usted utiliza los dos durante la semana, por supuesto que no le quedan durante el fin de semana. Si usted no utiliza ninguno durante la semana, solo va a tener uno para el fin de semana. Se modifica también el horario de toque de queda. A partir del día lunes, el toque de queda comienza a las 9 de la noche en todo el territorio nacional. Y también, a partir de mañana viernes, se establece un aforo especial para cultos religiosos en fase 1, tal como lo señaló el fallo de la Corte Suprema, estableciendo esta necesidad y esta orden imperativa de regular el aforo. El aforo máximo es de 5 personas. Esta medida, como dije, empieza a regir desde el día viernes. Respecto a los viajes y el cierre de fronteras, esa medida comienza a regir desde el lunes. Todas las medidas relacionadas con los permisos únicos colectivos y los permisos de desplazamiento comienzan a regir desde el día lunes